Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a abordar el primer tema de salud que voy a hacer en estos videos sobre lo emocional. Obviamente, desde este punto de vista, cómo lo gestionamos para llegar a entender el síntoma, al llegar a entender qué nos está diciendo el cuerpo. Y obviamente que el primer tema de salud va a ser la fibromialgia. No había por otro lado por dónde empezar, porque es que esta es la enfermedad que a mí me tiene aquí. Es la enfermedad que me hizo padecer durante 14 años, la que sufrí, la que me hizo doler el cuerpo, la que me hizo sufrir, la que me hizo estar en cama, la que me hizo plantearme mi vida desde cero otra vez, la que me hizo estar aquí parada, la que me hizo aprender una cantidad de cosas de las que yo no tenía ni idea, la que me hizo encontrarme con las emociones, llegar a este profundo yo que yo no conocía, y la que definitivamente, así me haya dolido y me haya hecho padecer, estoy completamente agradecida. ¿Y cómo la voy a abordar? Para que no se les vuelva tedioso, largo, aburridor y se cansen ahí de verme hablar y hablar, entonces voy a hacer 3 videos. El primero, desde la medicina tradicional, para que vayamos entendiendo qué es esta enfermedad, porque seguramente hay muchas personas que no tienen ni idea de qué se trata esto. O sea, de qué estoy hablando, ni idea. Hay otras que sí, obviamente, saben porque tienen un familiar que tiene esta tal fibromialgia, que los tiene enfermos, pero tampoco entienden muy bien qué es. Y hay otro grupo de personas que la están padeciendo en este momento, y también hay un grupo pequeño de personas que están mal diagnosticadas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la medicina tradicional, les voy a contar más o menos cuáles son los síntomas, cómo se diagnostica, cómo llegamos a esto, quién tiene que vernos, qué podemos tomar, qué podemos hacer. Bueno, ese va a ser el video número 1, que es este. En el número 2 les voy a contar cómo me curé. Para todos los que me han preguntado, todos los que quieren saber cómo hice para salir de este pequeño infierno, les voy a contar en el video número 2. Y en el video número 3 les voy a contar cómo se ve la fibromialgia desde el punto de vista emocional. O sea, qué clase de personalidad podemos llegar a tener para caer en estos síntomas, que podemos estar gestionando de manera inadecuada para que nos lleve a estar enfermos de fibromialgia, y cómo podemos empezar a movernos hacia el cambio. Entonces los invito, 3 videos, este es el primero. Entonces, ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad que causa dolor, pero no cualquier dolor, causa mucho dolor todo el tiempo en todo el cuerpo. Generalmente los pacientes llegamos a la consulta porque nos duele todo. O sea, ese es el síntoma principal de la fibromialgia, es el dolor. Además es una enfermedad multisíntomas. A veces le dicen la enfermedad fantasma porque el dolor a ti no se te ve, y porque se parece mucho a otras enfermedades, siendo esta convertida tal vez en un síndrome por la cantidad de síntomas que tiene la enfermedad en sí. ¿Cómo se diagnostica? Es importante tener en cuenta que esta enfermedad no te la debes diagnosticar en casa. Esta enfermedad la tiene que ver un reumatólogo o un médico internista. O sea, ni siquiera el médico general debe ser el que te diagnostique a ti la enfermedad. Entonces, ya con esta información, hay 3 criterios que son básicos para saber que tienes fibromialgia. El primero, pues el dolor. Y el dolor se encuentra en prácticamente todo el cuerpo, en unos puntos que se llaman puntos gatillo. Y debe haber dolor en más de 11 de los 18 puntos gatillo del cuerpo para que exista fibromialgia, y no solamente el dolor en estos 11 puntos gatillo, sino que este dolor esté constantemente por lo menos 3 meses seguidos. O sea, tú vas al médico, él te va a examinar los puntos gatillo y en 3 meses te vuelven a ver. Y si sigue activo el dolor en estos más de 11 puntos gatillo, entonces aquí hay un criterio de fibromialgia. El segundo criterio es trastornos del sueño.
O sea, la mayoría de las personas con fibromialgia tienen insomnio o problemas para dormir. Y el tercer criterio para buscar fibromialgia es el cansancio. Es el cansancio generalizado, no es cualquier tipo de cansancio. No es que tú llegaste de trabajar mucho tiempo y estás cansado y lo recuperas con el sueño, no. Es un cansancio exagerado en que todo el tiempo tienes sueño, estás cansado, no quieres ni levantar un brazo. Y muchas veces tiene que ver esto con la fatiga crónica, porque la fatiga crónica es otra enfermedad que va muy ligada a la fibromialgia. En mi caso yo tenía las dos, tenía fibromialgia con fatiga crónica, pero no quiere decir esto que sea siempre así. Muchas veces las personas pueden tener fatiga crónica y otras personas pueden tener fibromialgia y otras personas podemos tener las dos, como en mi caso, ¿sí? Pero el criterio de búsqueda del cansancio es importante. Entonces, ¿cuáles son? Los problemas para dormir, el montón de dolor y el cansancio generalizado. Esto con evolución de 3 meses, con diagnóstico por reumatólogo o por médico internista. Pero si no vas a especialista, no se puede considerar que te diagnosticaron bien. Y lo más importante, con 3 meses de evolución, que hayan visto el dolor en los puntos gatillo y que los puntos gatillo estén activos más de 11. ¿Sí? Estos son todos los criterios. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque me han llegado personas a consulta diciendo que tienen fibromialgia y no tienen dolor. O sea, primero que todo, sin dolor no hay fibromialgia. No es fibromialgia, es otra cosa, puede ser fatiga crónica, puede ser estrés, cansancio, ansiedad, depresión, cualquier otra cosa, pero sin dolor no hay fibromialgia. Y lo otro es que han llegado personas que tienen dolor en muy pocas partes del cuerpo, entonces puede ser otra patología, puede ser un esguince, puede ser un desgarre, puede ser un cansancio, puede ser que te lastimaste de alguna forma y te está doliendo durante un tiempo, pero no es fibromialgia. Entonces es importante para saber cómo te van a tratar, para que te den los medicamentos adecuados, para que definitivamente tengas el diagnóstico que es y no tengas que estar pensando que tienes una enfermedad que no tienes, porque desde el punto de vista emocional, el tener diagnosticado algo en la cabeza ya te va a cambiar una cantidad de cosas dentro de ti. Entonces, como para que pensar que tenemos una enfermedad que no está ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un punto gatillo? Los puntos gatillo son 18. Son unos nódulos sensibles al tacto, sensibles al dolor, a la palpación en una parte del cuerpo, en partes específicas. Hay 18 puntos gatillo en zonas específicas del cuerpo. Para que haya fibromialgia deben haber activos 11. Ya se los había dicho. Esto es un nódulo que se hace en una banda tensa del músculo y causa dolor al palparlo o causa dolor constante. Además tienen una particularidad, que los puntos gatillo causan dolor referido. Este dolor quiere decir, o esto quiere decir que si te tocan ese punto gatillo, a ti no solamente te duele ahí, sino que esto va a empezar a irradiar hacia otras zonas. Hace dolor referido, o sea, hay unos puntos acá, por ejemplo, y al presionarlos, ellos duelen en el ojo, duelen en la cabeza, duelen hacia abajo. Entonces esto como que hace confirmar que es un punto gatillo, ¿vale? Entonces, con 3 meses de evolución, 11 puntos gatillo, consideramos fibromialgia. Bueno, esta enfermedad se puede clasificar en 2: fibromialgia primaria y fibromialgia secundaria. La fibromialgia primaria es cuando solamente tienes fibromialgia, o sea, esta es la enfermedad de base. Y la enfermedad secundaria es cuando tienes una enfermedad asociada. Generalmente es una enfermedad de tipo reumatoide o una enfermedad autoinmune, como era en el caso mío. La mía era secundaria a síndrome de Cres o esclerodermia. Pero
Puedes tener lupus y tener fibromialgia. Puedes tener artritis reumatoide y tener fibromialgia. Además es una enfermedad multisíntomas. O sea, aparte de que de pronto tengas una patología de base, como es una enfermedad autoinmune, la fibromialgia ya trae un paquetico de síntomas, que son bastantes. Estos sí los voy a leer, porque la verdad no soy de la supermemoria. Entonces les voy a leer cuáles son los principales síntomas de la fibromialgia y ustedes ahí van chuleando. Sí, no quiere decir que tengamos todos, no, se pueden tener todos, sí, o sea, en los casos más complicados de la fibromialgia, sí podemos tener, pero la mayoría de las personas tenemos o teníamos una cantidad de síntomas, ¿sí? Entonces, si estás diagnosticado con esto, obvio tienes dolor. Obvio, dolor. Eso es principal. Sin dolor no hay fibromialgia, lo repito. Cansancio. Cansancio, el 90% de las personas tienen cansancio, a veces más cansancio que dolor, pero tienen que existir los dos. Y los trastornos del sueño, que son los 3 criterios básicos, ¿no? Los trastornos del sueño son insomnio, incapacidad para quedarte dormido, dormir pocas horas. Si ustedes sienten pasitos acá todo el tiempo, son mis bellos perritos. Por ahí está Charlie, por ahí anda. Suenan paticas. Listo. También se acompaña de fatiga crónica. La fatiga crónica ya les dije que podía ser acompañada o podía ser aparte. También hay rigidez en el cuerpo. Esto más que todo en las mañanas. Es levantarse y como sentir el cuerpo súper tieso. O sea, si tienes artritis también vas a tener rigidez en el cuerpo, pero la fibromialgia también lo puede causar. Se puede asociar a depresión y ansiedad. Hay que saber diferenciarlo, porque muchas personas son diagnosticadas con fibromialgia teniendo ansiedad o teniendo depresión. Por eso es importante que el médico sea el adecuado, el que diagnostique esto. Y lo otro es que llegamos a un punto en que la enfermedad es tan complicada, tan dolorosa, hace que tu vida sea tan difícil, hace que tus planes se vayan al piso, que puedes llegar a tener depresión y ansiedad, pero causados por la misma fibromialgia, que era lo que yo muchas veces le decía al médico. Yo no tengo fibromialgia porque tenía depresión y ansiedad. Yo tengo depresión y ansiedad porque tengo fibromialgia, porque es bien diferente. Entender que tu vida se te fue al piso por una enfermedad puede llevarte a la depresión. Entonces, se pueden asociar, pero hay que saber diferenciarlas. Va, otro síntoma, hipersensibilidad al clima. Esa es horrible. A mí me daba de todo con el frío. Me dolía muchísimo el cuerpo con el frío. Y hay gente que tiene hipersensibilidad al calor. Entonces, también es un síntoma de la fibromialgia. También parestesias. Las parestesias son unos hormigueos en algunas partes del cuerpo, por ejemplo, unos hormigueos en los dedos de los pies, de pronto en una zona del cuerpo. Algunas veces se siente un calor localizado, como un quemón, y eso indica que hay alguna parte del sistema nervioso que no está funcionando de manera adecuada. Esas son las parestesias. En mi caso, yo tenía una parestesia en una nalga y era porque tenía problemas con el nervio ciático ya, con los dolores. Entonces, al presionarse el nervio ciático se hace una parestesia. Entonces ahí está indicando que hay un nervio que no está en las mejores condiciones, que está siendo presionado. Bueno, ese es mi caso, ¿sí? Todos los casos son diferentes. Migraña. Yo también tenía unas migrañas, pero salvajes, de ir a urgencias, de no poder pensar. También se da dolor de cabeza tensional, que es diferente. El dolor de cabeza tensional tiene zonas específicas de dolor y la migraña también. La migraña suele ser mucho más incapacitante que un dolor de cabeza tensional, ¿sí? Los que han padecido migrañas por sí mismas saben que la migraña te bota completamente al piso, a la cama, o para urgencias, ¿sí? El dolor de cabeza tensional suele darse en estas zonas
pues digamos que es más llevadero. Hay trastornos de ATM, de articulación temporomandibular. Esa fue la primera que me dio. Yo tengo 2 cirugías grandes de mandíbula por luxación, se quedó cerrada la boca. Y pues sí sé muchas personas con fibromialgia que tienen ese bruxismo, problemas de mandíbula, problemas para masticar. También se da síndrome de colon irritable, ¿sí? Yo creo que también va asociado al estrés que te provoca la enfermedad como tal. Entonces esto se da en episodios en que te cae pesada la comida, en que hay gases, en que puede haber diarrea, en que puede haber estreñimiento y pues la verdad no es muy entretenido de tenerlo. Hay dificultades cognitivas. Esto es la fibroneblina. De esto me acuerdo de un grupo que tenía yo en WhatsApp con unas amigas que conseguí durante muchos años, que todavía tengo algunas, que las amo, las adoro, son mis amigas de otros lados. Era el grupo, la administradora era de Uruguay y habíamos de varios países, de Colombia, de México, de Argentina, y nos daba mucha risa la fibroneblina, porque la fibroneblina es como que te quedas en blanco, se te olvida, puedes estar hablando de un tema súper concentrado y se fue, y no te acuerdas dónde estás parada, no te acuerdas qué ibas a hablar, no te acuerdas nada, es un momento así como de vacío. Esa fibroneblina es bien extraña y la entendemos solamente los que hemos pasado por fibromialgia y nos ha pasado esto, es extraña. Bueno, hay otra que se asocia, otro síntoma, es sequedad boca y ojos, y esto también puede ser síndrome de Sjögren, ¿sí? Que también se puede asociar con una enfermedad que va con la fibromialgia. El síndrome de Sjögren seca la boca y seca los ojos. En mi caso, obvio, también lo tenía, ¿sí? Y todavía lo tengo, ¿sí? Ese sí todavía no he salido, apenas estoy saliendo de esto. Y esta parte emocional del Sjögren, en mi caso, era la incapacidad de llorar. Entonces yo tenía mis ojos secos. Y era porque no lloraba nunca. Para mí llorar era lo último que yo podía permitirme. Entonces ahí es donde vamos viendo la parte emocional de esto, ¿no? Eso lo vamos a hablar luego. También se da disautonomía. ¿Qué es la disautonomía? La disautonomía es como un problema postural que te causa mareos, ¿sí? Obvio también lo tenía. Te da un mareo cuando estás de pronto mucho tiempo de pie porque se baja la tensión y el corazón no alcanza a responder y te caes, te mareas. Puede ser por estar mucho tiempo de pie o puede ser por ejercicio. A mí también me daba con ejercicio, que llegaba a un punto donde los latidos del corazón no respondían y se bajaba la tensión y me desmayaba. Entonces son unos desmayos bastante complicados. Dan también por hipotensión ortostática, que es exactamente estar mucho tiempo de pie y que como que la sangre no circula de manera adecuada y te desmayas. Y hay síntomas de la piel. Hay gente que le da resequedad en la piel, hay gente que le da rasquiña, hay gente que le da algunas manchas. En mi caso no, que es de las pocas que no voy a chulear. Pero sí me acuerdo de muchas amigas del grupo que les contaba que tenían unas temporadas o unos brotes que cada vez que se da una época fuerte de fibromialgia o de lupus, una de estas enfermedades se llama brote, les daba con rasquiña, o sea, sin tener nada, les rascaba la cabeza, alguna parte del cuerpo, era un poquito desesperante. Y un último de los síntomas asociados a la fibromialgia es el vértigo. El vértigo no es lo mismo que la disautonomía. El vértigo es otra clase de mareo. El vértigo es estar de pie y que todo tu piso se mueva. Es como cuando estás en un terremoto, en un temblor de tierra. Todo el piso se mueve y tú no tienes como de dónde sostenerte. Y es bastante molesto.
bastante molesto porque te causa inestabilidad, como que no sabes en qué momento te vas a caer tú. Y pues varias veces uno se cae y se golpea y se lastima. Entonces ahí están todas esta cantidad de síntomas asociados a la fibromialgia, para que vean que no es algo como tan pequeñito o que esta persona se está quejando de una bobada o porque le gusta quejarse, sino para que se den cuenta que es una enfermedad bastante complicada. ¿Y cuáles son las recomendaciones? El médico tradicional te va a dar la recomendación de moverte. Es importante hacer ejercicio con esto, porque nuestro cuerpo duele tanto que no queremos movernos y se empieza a acostumbrar a estar quieta. Y eso causa más dolor y causa más incapacidad y causa más molestias y que después tu cuerpo no reaccione, que los músculos no funcionen de manera adecuada. Entonces es importante el ejercicio. Yo hago yoga hace 5 años y me ha funcionado. Hay personas que sienten que hacer yoga es bastante fuerte para su cuerpo, pueden buscar otras alternativas. Lo importante es moverse, ¿sí? Hay que tomar los medicamentos para el dolor, los medicamentos que te va a dar el especialista. ¿Por qué? Porque el dolor se va volviendo cada día más grande si no te tomas algo para controlar el dolor. Después buscamos la parte emocional, después buscamos otra forma de salir de esto, pero primero es importante atacar el dolor, tomar los medicamentos de manera adecuada, hacer caso al médico, ¿sí? No que porque yo me voy a hacer una terapia emocional entonces no me vuelvo a tomar nada, porque el dolor no te va a dejar pensar, el dolor no te va a dejar vivir y es importante atacar el dolor como primera medida. ¿Qué más podría hacer? Rodearte de personas que te saquen de esa zona, que no estén, digamos, todo el tiempo diciéndote pobrecita, tampoco de personas que te estén atacando o no te crean cuál es la causa de tu enfermedad, porque en muchas ocasiones las personas nos creen, llegan a un momento a pensar que cómo es posible que a esta mujer le duela todo el cuerpo todo el tiempo, esto debe ser un cuento, pero tampoco al punto de que la persona esté encima todo el tiempo cuidándote, porque eso tampoco te conviene. Entonces rodéate de personas que no se quejen todo el tiempo, pero que tampoco te ataquen, ¿sí? Nosotros nos vamos a ir dando cuenta cuál es el entorno que nos conviene. A mí me sirvió mucho tiempo un grupo donde estuve, en que todas nos ayudábamos y nos entendíamos porque teníamos fibromialgia, pero llegó un momento que tocó salirme, porque si yo no me quejaba no pertenecía. Entonces, eso también. Entonces, aparte de todas las recomendaciones médicas, de entender de qué se trata, es rodearte de las personas adecuadas y hacer ejercicio, vamos a ir a buscar la parte emocional, porque somos un todo, no solamente tomarte esto, hacer esto con la parte física, sino que necesitamos ver qué hay debajo, que está allí haciéndote causar tanto dolor en tu vida para que se salga por los poros, y cuál es la parte espiritual a donde debemos llegar para sentirnos en paz con nosotros mismos, ¿vale? Entonces, en el siguiente video te voy a contar cómo me curé, qué fui haciendo, qué pasos di, qué fue efectivo para mí, que te puede servir a ti, o que puede ser completamente diferente en tu caso, pero que te puede llegar a dar esperanzas para que llegues a un momento en estar como yo, sin dolor en puntos gatillo, sin ese cansancio, con ganas de vivir, con una vida nueva. Y pues por último decirles que sí se puede, que no pierdan la fe, que vamos a hacerlo juntos, que por favor motívense, que no se vayan a quedar en esa cama sufriendo, porque esto solamente viene a enseñarnos qué persona hay dentro, qué persona es capaz, lo fuerte que somos, pero no viene a acabar con nosotros. Ánimo, sí se puede, así como yo, vamos adelante y vamos a ser inspiradores para los que están allá sufriendo y no creen todavía que esto es posible, que esto va a ser para toda su vida. Eso no es cierto, no es cierto, no es para toda la vida. Gracias por acompañarme. Si les gustó, por favor den like, espero el like ahí
Además, síganme en mis redes sociales, no solamente en YouTube, también está Facebook, también está Instagram. Y comentarios, me pueden preguntar lo que quieran. Vamos para el segundo video, espero no aburrirlos de tanta habladera. Besos, los quiero.